la emisión del Economista TV. En el programa de hoy me acompaña el analista político Eduardo Fidanza, de Poliarquía Consultores, y el economista Ricardo Delgado, de Analítica Consultora. Bueno, vamos a empezar con el tema de inflación, Ricardo, que es el gran tema y donde yo veo que no hay coincidencia a veces entre los economistas. Algunos están planteando que, bueno, con los instrumentos que ya puso en la cancha el gobierno, alcanza para que la inflación vaya bajando y en algún momento hacia fin de año converja con la tasa de devaluación. Y hay quienes sostienen que si no hay un programa de estabilización más completo, más complejo, si se quiere, va a ser difícil salir de esta meseta de 3, 4%, 5%. Bueno, yo te diría que como primera reflexión, es probable que en el corto plazo, y en este mes en particular, en el mes de agosto, la inflación vuelva a bajar, perfore el 4% de julio y se ubique en torno al 3 y algo. Veremos, nuestros primeros números están dando 3.8. Vemos cierta estabilidad y ciertos comportamientos que ya empiezan a mesetar la tasa de inflación. La variación de precios de los alimentos y bebidas semanal ronda entre el 0,5, el 0,6, depende de la semana, pero muy estable, con lo cual da toda la impresión de que la inflación se empieza a mesetar. Obviamente depende mucho de lo que siga haciendo el gobierno en materia tarifaria, que fue una de los instrumentos que utilizó en el muy corto plazo para mostrar una desaceleración en los últimos meses. Hay una necesidad fiscal que tiene que ver con el hecho de que ahora en septiembre se va a eliminar o se va a reducir nuevamente el impuesto país, que es un impuesto significativo en términos de financiamiento del Estado, y eso obviamente va a obligar a seguir reduciendo subsidios, además del aporte que les va a hacer digamos, la reimposición de la cuarta categoría de ganancias, ¿no? Digo, todo esto hace que en un contexto de escasez de divisas se haga difícil llegar a lo que en algún momento hace semanas el vocero presidencial dijo: la inflación ha muerto, ha desaparecido, dejó de ser un problema o algo parecido a eso, y que vamos a tener un fin de año casi sin inflación. Yo no veo ese escenario, tampoco veo una aceleración en los próximos meses. Bueno, ¿esto cómo juega en definitiva con un contexto político muy particular? Porque a esto que habla Ricardo de la tasa de inflación está un poco asociado el discurso del gobierno, porque presenta como su gran logro económico hasta ahora y como su principal objetivo político lograr una baja de la tasa de inflación. Correcto. Creo que ya lo hablamos. La situación política en términos de opinión pública está estable. Básicamente lo que nosotros tenemos es un lento descenso de la aprobación de gobierno, pero hoy uno puede decir, no, la mayoría de la sociedad está aprobando al gobierno. Hay algunos signos de preocupación, diría yo, para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la aprobación del gobierno se mantiene alta, el índice de confianza del gobierno, que nosotros elaboramos para la Universidad de Itela, tiene pequeño descenso, y eso está provocado por 2 o 3 percepciones que empiezan a aparecer. Una de ellas es la capacidad del gobierno para resolver problemas. La opción es: ¿sabe resolver problemas? No sabe, sabe pero necesita tiempo. Sabe pero necesita tiempo es lo que todos los gobiernos buscan, pues una especie de crédito que la sociedad le da al gobierno. Bueno, empieza a subir lentamente, no sabe cómo resolver los problemas, y a decaer lentamente, necesita tiempo. Hay una cierta percepción de que aumentó la corrupción y de que el gobierno no estaría gestionando para la mayoría, sino para algunos sectores. Esto es incipiente, esto no vulnera este primer diagnóstico. Pero a ver, el otro elemento es la ausencia de una oposición. La gente sigue percibiendo, cuando uno pregunta, dice, ¿quién es el principal oposición? Ninguno. Entonces, creencia en que existe la casta, percepción de la baja de la inflación, inexistencia de la oposición, es el trípode que sostiene a Milei. Esto es el análisis de opinión pública. El análisis político se vincula con el económico. ¿Por qué? Porque a la medida que el gobierno percibe que uno de sus principales activos político-electorales es el descenso de la inflación, bueno, juega todo a eso. Y ahí viene el punto
de cuántas distorsiones eso introduce en un programa económico y en qué momento de desarrollo temporal ocurre. Y eso es una duda. Bueno, eso es supeditar todos los instrumentos económicos a ese objetivo, también, como dice Eduardo, puede generar distorsiones a futuro. Sí, yo, digamos, creo que en algún programa anterior hemos conversado acerca de que el gobierno tiene, a mi juicio, desde el punto de vista macro, una ventaja de arranque importante, que es el bajo desempleo heredado, que obviamente aumentó. Hoy el aumento está en torno a los 165 mil puestos de trabajo perdidos, pero que es un aumento obviamente significativo para todo ese grupo, pero que desde el punto de vista macroeconómico no es un aumento tan violento respecto de la caída de la actividad asociada a una mega devaluación como la que tuviste en diciembre y a un ajuste fiscal realmente histórico en la Argentina. O sea, estamos atravesando un momento en términos históricos de una macroeconomía ajustada, te diría casi como nunca antes en la Argentina, sin un impacto en términos de pérdida de puestos de trabajo tan considerable, y eso creo que, digamos, obviamente con empleos de muy mala calidad, con salarios que no alcanzan, pero una cosa es que no alcancen los salarios y otra cosa es que no haya ingreso en las familias. Y eso me parece que es una ventaja que, creo yo, además de todo lo que planteaba Eduardo recién, le da cierto hándicap al gobierno para continuar con su política. Ahora, hay algo que el gobierno, en esta lógica de tratar de equilibrar lo que siempre en la política económica uno tiene que hacer, el mundo de los pesos y el mundo de los dólares, no está logrando es justamente convencer a los que tienen los dólares, que son los privados, a financiar el programa. Y este tipo de programas sin financiamiento, como cualquier programa económico, sin financiamiento duro en dólares, tienden a empezar a agotar sus ventajas iniciales. Digo, vos podés hacer un ajuste fiscal muy significativo que seque mucho de pesos el mercado, pero si eso no se acompaña con un fortalecimiento de las reservas del Banco Central, al final del camino la situación se va a complicar. ¿Lo veo esto en los próximos meses? Te diría que no, pero me parece que es una luz amarilla que hay que empezar a atender, y creo que el gobierno lo tiene claro y por eso está intentando, cada tanto, con muy poco éxito, seducir ya sea a los productores sojeros a que vendan su soja a precios cada vez más bajos, o a los Fondos Monetarios del Mundo, a los inversores internacionales, a que a través de algún mecanismo de asistencia en el corto plazo le brinden algunos dólares frescos que son tan necesarios. Los argumentos que vos diste recién, Eduardo, para explicar un poco cómo este gobierno sostiene niveles de apoyo importantes, pese a la caída de nivel de ingresos, pérdidas parciales de empleo, como acaba de señalar Ricardo, baja conflictividad social. Uno no ve en la calle un nivel de conflictividad social que podría estar asociado a estos números de la economía. ¿Eso te sigue sorprendiendo como analista de la opinión pública? A ver, me sigue sorprendiendo hasta cierto punto, y creo que también lo hablamos en un programa previo. La hipótesis, creo yo, confirmada hasta cierto punto, es que a Milei no se lo eligió, en primer lugar, por razones económicas, sino por razones, si queremos, morales, en el sentido de que él se presentó como el que iba a combatir y defenestrar a un estrato privilegiado que llamó la casta. Y esto se convalida con estudios europeos sobre razones por qué la derecha extrema o la ultraderecha llega al gobierno. Inmigración, sentimiento nacional, inseguridad, etcétera, no económico. Así que sí, partimos de que el capital simbólico es la lucha contra la casta, pero además le sumamos esta percepción de inflación en baja. Estamos hablando de la Argentina, es decir, que la gente hoy celebre 4% mensual es incomprensible, porque menos que eso es lo que tienen en un año los países de la región, no ya otros países. Pero quiero decir, me parece que esos son los fundamentos. Ahora, si vamos al análisis político, y retomo lo que dice Ricardo respecto a los tenedores de dólares que están mirando y no financian, yo creo que está pasando algo. Yo lo voy deduciendo de conversaciones que tengo, por ejemplo, respecto de multinacionales que están pensando en irse de la Argentina. ¿Cuál es el razonamiento? Dice que Argentina sigue siendo un país muy complicado
para el negocio capitalista y que en el mundo hay muchas otras opciones tan o más rentables sin tantas dificultades. Se me ocurre esta cuestión. Me parece que hay sectores de la élite económica, aunque no se lo planteen así, están descubriendo que tal vez este no sea un gobierno pro mercado, sino un populismo de derecha, que no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con populismo de derecha? Hay un populismo, por ejemplo, dispuesto a intervenir en el mercado si considerara que eso favorece sus intereses electorales, o bien generara una cantidad de distorsiones macroeconómicas si considerara que eso beneficia. Yo creo que eso se está viendo, ¿no es cierto? Se está viendo eso. Ahora, es complejo mirar a Argentina de afuera, porque si este no es un gobierno pro mercado, o mejor es un gobierno de derecha populista, también hay que considerar que el anterior gobierno pro mercado, el de Macri, fracasó. Entonces, yo creo que la mirada sobre la Argentina sigue siendo una mirada que no permite tener confianza. Entonces, esto es lo que le está pasando, creo yo, a este gobierno, y tenemos el indicador famoso, ¿no es cierto? Que es la confianza en la economía argentina. Y en el fondo, yo creo que si tuviéramos un indicador de confianza en las élites dirigentes de la Argentina, si el otro está en 1.500, este tendría que estar en 2.000. Y ese es el problema que creo que Milei no puede despejar. El tema de la confianza en su propio gobierno, en su propio proyecto, en hacia dónde vamos, más allá de lo que hoy le estén dando las encuestas o la inflación. No, coincido. Recién, Ricardo, hablabas de un problema permanente en la economía argentina, que es la escasez de divisas, la escasez de dólares. ¿Por qué lado crees que el gobierno puede solucionarlo, aunque sea parcialmente? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Un acuerdo con el fondo? ¿Un buen blanqueo? ¿El RIGI? ¿Por dónde viene? A ver, hoy la urgencia de divisas es tal que un blanqueo razonable, 4, 5, 6 mil millones de dólares, más un par de proyectos de un RIGI que todavía no ha sido reglamentado. O sea, este es un gobierno que tiene un problema de gestión también serio, digamos, de velocidad de gestión, ¿no? Porque pone sobre la cancha instrumentos interesantes, digamos, para obviamente fomentar ese ingreso de dólares y no lo termina de reglamentar de manera expeditiva. Un par de proyectos de esos, yo creo que la Argentina puede llegar al año que viene a la próxima cosecha de soja, que veremos en qué condiciones se da, porque de vuelta, como decíamos antes, casi al pasar, los precios internacionales de la soja siguen siendo, a mi juicio, hoy son la espada de Damocles principal que tiene la economía argentina. Y los futuros de la soja indican que, producto de la gran cosecha en Estados Unidos, por lo menos en los próximos meses no hay ninguna posibilidad de recuperarlos. Hoy están en niveles, te diría, incluso en términos reales, más bajos que los que tuvo Macri. Esta suerte de condena de los gobiernos no peronistas de precios internacionales bajos, ¿no? Le pasó también a De la Rúa. O sequía. O sequía, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso digamos que es un fenómeno natural. Pero ahora, me parece que ahí hay un punto que en el corto plazo esos pequeños elementos le pueden dar cierto aire para, si querés, llegar a fin de año y eventualmente pasar el primer trimestre, que son zonas muy complejas de generación de dólares, y que además, hay que decirlo con mucha claridad, y el mercado lo tiene muy en claro, y hay que ver cómo se comporta en estas próximas semanas y meses. En enero tenemos vencimientos muy significativos de la deuda privada en dólares. Alrededor de 5.000 millones de dólares vencen entre capital e intereses, que hoy obviamente no están. Entonces el fondo va probablemente y yo creo que es parte de la discusión con el propio fondo, el fondo de decir: no voy a ir a un programa y a darle fondos frescos a una economía que esos fondos se les van a dar a otros acreedores que son los privados. Ya tuvimos esta discusión, la Argentina tuvo esta discusión en la época de Guzmán, cuando Argentina tuvo que renegociar con los bonistas privados sin la asistencia del fondo, en un contexto en donde los dólares se generaban más fácil porque teníamos una buena cosecha de soja. Pero más allá de eso, creo yo que, y obviamente veníamos de la pandemia y una caída de la actividad y de las importaciones muy significativa. Por eso en el corto plazo podés tener alguna
algún alivio producto de estas distintas fuentes de financiamiento, pero la cuestión es cómo sigue la película hacia adelante. Y otra discusión de estos días entre tus colegas, ¿crees que en algún momento, en los próximos meses, alguna corrección del tipo de cambio para reconstituir reservas va a ser inevitable? Bueno, siguiendo un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Los gobiernos populistas de derecha, te diría que a ningún gobierno, pero a los populistas de derecha menos les gusta la devaluación, ¿no? Definitivamente. A la izquierda también. Y a la izquierda también. A los gobiernos populistas no les gusta, porque hay la sensación de tener esto de salarios en dólares interesantes siempre suma en términos de percepción individual y familiar. Ahora, yo no veo en este contexto que haya, y creo que es parte de la discusión con el fondo planteando devalúen y vamos a un nuevo programa, y Argentina dice no devalúo, asistime antes y después vemos. Sí. Y creo que estamos ahí en ese mundo. Ahora, hay claras dificultades para que la Argentina logre tomar algo de financiamiento. Ya no estamos hablando de los 10, 15 mil millones que prometía. Ya ni siquiera los 30 mil millones que decía el candidato Milei, el otrora candidato Milei en campaña, que estaban asegurados, sino los 10, 15 que decía el ministro de Economía que estaban negociando con el propio fondo. Estamos hablando de 1.000, 2.000 millones de dólares que no logran emitir o conseguir de los bancos internacionales. ¿Y tu ubicación, Ricardo, en esta discusión en torno al cepo, que era casi una verdad revelada hasta hace un tiempo, que el país no podía crecer ni iba a recibir inversiones mientras tuviese cepo, y el propio presidente salió a decir, no, esto no está dicho que no se pueda crecer con cepo? A ver, yo creo que, digamos, en este contexto de extrema escasez de divisas, para operar con normalidad, salir del cepo era una locura. Esto yo creo que forma parte del pragmatismo del gobierno, abandonar el dogma y decir, como vino diciendo, el cepo se sale. Bueno, no. Ahora, claramente, con cepo no se acumulan dólares. Claro. Entonces, si vos no tenés dólares, no vas a poder crecer. Entonces, por supuesto, lo que ya hay claramente que abandonar es esta idea del rebote en forma de V corta, digamos, y probablemente en función de cuántos dólares vayas obteniendo, la capacidad de ir recuperando en una pipa de Nike o en una L la actividad económica. Bueno, Eduardo, ¿en qué vos creés que ya está empezando a interactuar en el gobierno esta idea de manejar los tiempos de la economía, las medidas económicas en función de un calendario electoral que, bueno, si se mantienen las primarias no tampoco está tan lejano, si se quiere? Bueno, yo creo que por un lado han elevado a la categoría de dogma, no vamos a devaluar. Y en eso se han comportado, yo digo, ya no, si es izquierda-derecha, los populismos, lo que decíamos. Por un lado esto, con los riesgos que implica, que en el corto plazo le permitiría mantener este nivel de aprobación. Ahora, respecto del año que viene, yo creo que hay dos elementos que hay que considerar. Uno es la capacidad de una construcción política de parte del gobierno. Es decir, vamos a elecciones legislativas, son 24 distritos. La elección legislativa, desde el punto de vista político, dice, bueno, ¿cómo van a titular los medios ese día a la noche? Básicamente, ganó el gobierno, perdió el gobierno. Yo cuando leo que la encargada del armado político es Karina Milei, uno tiende a preguntarse, tal vez en el equipo de Karina Milei haya personas especialistas en lo que llamamos la construcción política, que es una operación muy compleja, sabemos. No hay evidencias de una estrategia de construcción política. Y si vamos a lo más grueso, lo tenemos que ver en las tortuosas relaciones entre La Libertad Avanza y PRO. PRO es su principal aliado, le permitió el apoyo legislativo, sacar las leyes con mucha dificultad. Cuando uno ve la crónica se encuentran Macri y el presidente, que sí, que no, que ni. Bueno, si ya tienen dificultades en ese nivel, entonces viene la inflación, que la controlan con distorsiones. Dudas sobre el armado político. Ahora, ¿qué juega a favor? Que la oposición está totalmente empantanada. Con una sola capacidad, que es la capacidad de disputarle la legislación, porque ante un gobierno tan minoritario puede avanzar. Pero la oposición lo que no recupera es capacidad
electoral porque carece de reputación. Entonces el gobierno yo creo que está haciendo este equilibrio, ¿no es cierto? Apostamos a que no haya inflación porque eso nos da electorado. Bueno, iniciamos un armado político que me permito tener dudas sobre ese armado político y después seguimos pensando y apostando y tratando de hacer todo lo posible para que la oposición se mantenga. Pero es todo muy complicado, porque cuando uno lee la crónica, de pronto aparece, yo hablo de las dudas sobre el armado político, y las propias contradicciones internas solamente en la bancada de la Libertad Avanza, después aparece un diputado que dice voy a hacer todo lo posible para que el hijo no siga adelante, etc. Ellos tienen debilidades para el consenso interno, debilidades para la construcción política. Entonces, quiero decir, apuestan a una oposición que está en una situación difícil y a mantener controlada la inflación con distorsiones. Bueno, es un panorama. Desde el punto de vista político, a tu juicio, Eduardo, ¿cuánto complica el peronismo todo este episodio alrededor de las acusaciones de Fabiola, el expresidente? Lo complica mucho, yo creo que lo complica mucho porque además sí le otorga al gran argumento de Milei sobre la casta una supuesta prueba fundamental. Y aparte, estoy estudiando ese tema porque pienso escribir pronto sobre eso, estamos ante la industria de la indignación. Entonces, lo que hizo Alberto Fernández es indignante, pero estamos en el marco de una cultura que ha hecho de la indignación una industria. O sea que en Estados Unidos, si uno busca en Wikipedia en inglés, aparece el complejo industrial de la indignación, algo que se viene discutiendo en Estados Unidos hace tiempo, que es la convergencia de las redes, de los sentimientos negativos, de todo esto. Milei llegó con ese bagaje, perfeccionando lo de Cristina. Quiero decir, le viene, vamos a decirlo en términos, de perillas, ¿no es cierto? Y le viene de perillas. Ricardo, bueno, estamos hablando todo el día de esto, el tema de la inflación, del ajuste fiscal, de la magnitud del ajuste, un eventual acuerdo con el fondo. Hablamos poco de crecimiento, de nivel de actividad, casi no figura en el discurso oficial. Bueno, y eso obviamente en el mediano plazo también te plantea sus riesgos, y además incluso con el tema inflacionario, porque estamos con una inflación, como vos decías, con tendencia a la baja, con un nivel de actividad que está en el piso. Uno supone que si la actividad mejora, la demanda sube, mejoran un poquito los salarios, también se vuelve a generar algún tipo de presión sobre los precios. Entonces estamos en una situación compleja ahí. Sí, de hecho, cuando uno mira los últimos cierres salariales de los principales gremios, diría formales, obviamente, construcción, comercio, camioneros, siguen estando en el 3,5%, 4% al mes, digo, dependiendo cuáles, ¿no? A ver, para que tengamos en claro, los salarios formales registrados suman aproximadamente la mitad de la masa de ingresos de la Argentina. El resto son jubilaciones y todo lo público y todo lo informal. Con lo cual, digo, estás en la mitad de tu masa salarial creciendo al 3,5-4, lo que complica, además del 2% de devaluación, que es poco para la competitividad cambiaria, pero que te pone un piso a la inflación, impidiendo que vos puedas romper ese 2% y que, como decíamos al principio, el gobierno llegue con 1 o 0 de inflación mensual a fin de año. Ahora, ¿esto alcanza, digo, para traccionar el principal driver de la demanda agregada en el corto plazo, que es el consumo privado? A mi juicio no, a mi juicio no, lo estamos viendo, digamos. Hay una suerte de disociación entre lo que es la oferta, sobre todo de algunas industrias en particular, que ya empiezan a mostrar por lo menos leves rebotes, que lo peor ya pasó, y cuando uno mira, yo diría que la mitad aproximadamente de la industria hoy está ya tocando fondo y empezando a salir lentamente. Y lo que pasa con los indicadores de consumo, ¿no? Que las consultoras que se especializan en consumo muestran que hasta julio las caídas son realmente dramáticas. Caídas de ajustes, digamos, disruptivos, de quiebres de régimen, parecidas a las que tuvimos cuando salimos de la convertibilidad. Y eso me parece que ahí hay una disociación que tiene que ver básicamente con que hay un ingreso que no se logra recuperar del todo. Ustedes trabajan también en eso, ¿no? En expectativa de los consumidores que hacen el Instituto para los trabajos para la Universidad de Itela. ¿Ven alguna recuperación, algún cambio de expectativa en la sociedad al respecto de lo que dice Ricardo? Lo que nosotros vemos es lo mismo que se ve en datos
duros de economía objetivos, se ve un pequeño rebote. Pero esto es importante decirlo en términos generales respecto de todos los indicadores que nosotros medimos. Lo que uno ve cuando mira todo eso es que desde el punto de vista de lo que la gente manifiesta en los sondeos, mejoró todo en relación con los peores indicadores del gobierno anterior, ¿no es cierto? Entonces, es importante porque cuando uno mira, sin mirar, decir, bueno, situación económica argentina, 45, 50% dice negativa. Perspectiva, es decir, hay una importante cantidad de personas que no tienen una buena opinión sobre cómo marchan las cosas. Sin embargo, y esta es la gran pregunta, todavía lo bancamos a Milei, pero no observamos nosotros ningún indicador que nos muestre que cambió la lógica. El índice de confianza del consumidor, que dejó Massa, se desplomó en los primeros meses y ahora un pequeño rebote que no, por ahora, significa ninguna tendencia. Claro, claramente. Muy bien, Ricardo Delgado, Eduardo Fidanza, los dos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches.